El silencio en la alcoba era una entidad física densa y fría, que se interponía entre Elara Montes y su marido como un muro de hielo. Tumbada de espaldas sobre las sábanas de hilo egipcio, con el cuerpo rígido y los ojos clavados en el techo ornamentado de su apartamento en el barrio de Salamanca, sentía el peso de 2 años de noches idénticas. A su lado, Mateo dormía con la respiración acompasada y tranquila de un hombre sin tormentas internas. No había un solo punto de contacto entre sus cuerpos. El espacio que los separaba, apenas unos centímetros de colchón, era un abismo infranqueable. A sus 27 años, Elara era una esposa, pero no se sentía mujer. Era un adorno más en la perfecta decoración de una vida que no le pertenecía. Una pieza de porcelana intacta, cuya existencia se consumía en la más absoluta invisibilidad. La pregunta que la torturaba cada noche era siempre la misma. ¿Cómo se puede sentir una soledad tan devastadora estando acompañada? ¿Qué secreto esconde una mujer que aparentemente lo tiene todo? La respuesta es más dolorosa y humillante de lo que nadie podría imaginar. Quédate hasta el final para descubrir una confesión que lo cambiará todo, y si alguna vez has sentido la opresión de un silencio que grita, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué harías en su lugar. Lejos de ese dormitorio glacial, en el pequeño taller que había instalado en una de las habitaciones de servicio, Elara encontraba su único refugio. Era restauradora de libros antiguos, un oficio de paciencia y devoción que había aprendido de su abuelo. El olor a vainilla del papel envejecido, el tacto del cuero y la precisión de sus herramientas eran su verdadero mundo. Allí, entre volúmenes cuyas historias habían sobrevivido a siglos, ella se sentía útil, casi poderosa. Con sus manos delicadas, devolvía la vida a lo que estaba roto, cosía lomos quebrados con hilos de sutura dorados y limpiaba el polvo del tiempo de páginas olvidadas. Era una ironía cruel. Podía remendar cualquier herida en el papel, pero era incapaz de sanar la fractura de su propia alma. La casa era un reflejo de su matrimonio, impecable, elegante y desprovista de calor. Mármol travertino en los suelos, paredes en tonos neutros salpicadas por obras de arte contemporáneo que Mateo compraba como inversión, y una geometría perfecta en la disposición de cada mueble de diseño. Todo estaba pensado para impresionar, no para ser vivido. Elara se movía por los amplios pasillos como un fantasma, sintiendo el eco de sus propios pasos como la única prueba de su existencia. A menudo se detenía frente a los grandes ventanales que daban a la calle Serrano, observando el pulso vibrante de Madrid, un mundo del que se sentía completamente ajena. Su reflejo en el cristal le devolvía la imagen de una joven de belleza melancólica, atrapada en una jaula de oro cuyas rejas no eran de metal, sino de expectativas, deberes y un silencio asfixiante que lo impregnaba todo. Era un escenario perfecto para una vida que no era la suya. La virginidad de Elara no era una elección moral ni una medalla de pureza, sino la manifestación física de su condena. Criada en el seno de una familia de rancio abolengo arruinada, le habían inculcado el valor del deber por encima de cualquier deseo personal. Guardarse para el matrimonio era una virtud suprema, la ofrenda final para asegurar una unión ventajosa. Pero nadie le advirtió de que esa unión podría ser una farsa, un contrato social y económico donde el afecto y la intimidad no estaban incluidos. La vergüenza la carcomía por dentro, una sensación pegajosa y humillante de que había algo fundamentalmente roto en ella. ¿Por qué su marido, un hombre atractivo y respetado, no la deseaba? La pregunta se convertía en una certeza dolorosa. Ella era el problema. Era invisible, insuficiente, una mujer incompleta a la que ni siquiera su propio esposo consideraba digna de ser tocada. El recuerdo del acuerdo matrimonial era una espina clavada en su memoria. No hubo una declaración de amor ni un cortejo romántico. Fue una reunión formal en el salón de sus padres, con el olor a cera de muebles y a decadencia, impregnando el aire. Su padre, con la dignidad postiza de quien ha perdido su fortuna, pero no su orgullo, habló de alianza entre familias, de asegurar el futuro y de la excelente oportunidad que representaba Mateo. Elara, sentada con las manos entrelazadas sobre el regazo,
Apenas levantó la vista. Vio en los ojos de Mateo no pasión, ni siquiera interés, sino la misma resignación educada que ella sentía. Él cumplía con su parte del trato, uniendo su apellido emergente al prestigio marchito de los Montes. Ella era el precio, el objeto de intercambio para salvar el honor familiar. Dijo sí, con un hilo de voz, sellando su destino y entregando una vida que aún no había tenido tiempo de imaginar. La presencia de Mateo en casa era tan distante como su ausencia. Se cruzaban en los pasillos con un educado «buenos días» o un «buenas noches», que nunca iba acompañado de una mirada a los ojos. Compartían la mesa del desayuno, leyendo cada uno sus noticias en sus respectivas tabletas, el silencio solo roto por el tintineo de la plata contra la porcelana. Él era un hombre de rutinas inquebrantables, consumido por su trabajo en el imperio financiero de su familia. Era correcto, formal y absolutamente impenetrable. A veces, Elara se preguntaba qué pensaría, qué sentiría, pero su rostro era una máscara de control inexpresiva. En la cama, la distancia era aún más palpable. Él se acostaba, apagaba la luz de su mesilla y se giraba, dándole la espalda. Ni un roce accidental, ni un suspiro compartido. Era como dormir junto a un extraño, una silueta en la penumbra que representaba todo lo que había perdido sin haberlo tenido jamás. Aquella tarde, el sol de otoño se filtraba por los ventanales, dibujando largas sombras que parecían alargar las rejas de su jaula dorada. El día había sido como todos los demás. Horas de meticuloso trabajo en su taller, una comida solitaria en la cocina de servicio para no desordenar el comedor principal y una tarde de lectura vacía. Pero algo en el aire se sentía diferente, más pesado. La opresión en su pecho era casi insoportable, una angustia física que le robaba el aliento. La idea de enfrentarse a otra noche de silencio, a otra madrugada de soledad compartida, se le antojaba una tortura insostenible. Necesitaba una voz, una conexión, una simple brizna de consuelo que la anclara a la realidad. Fue entonces cuando, con el corazón latiendo con una urgencia desesperada, tomó su teléfono móvil. No buscaba una solución, solo un respiro, un pequeño acto que, sin ella saberlo, estaba a punto de demoler los cimientos de su frágil existencia. La rutina de Elara era una liturgia de silencios y gestos medidos, un ballet solitario ejecutado en el escenario de un apartamento demasiado grande para una sola alma. Cada mañana, el sol se filtraba a través de las persianas automáticas con una precisión programada, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire como espectros de una vida que no se vivía. Se levantaba de la cama sin hacer ruido, cuidando de no perturbar el sueño de Mateo, y se dirigía a la cocina, donde la cafetera italiana ya había preparado un expreso cuyo aroma amargo era el único estímulo real de sus mañanas. Desayunaba sola en la inmensa isla de mármol, leyendo noticias de un mundo que le parecía tan lejano como una ficción. Sus movimientos eran fluidos y gráciles, los de una prisionera que ha aprendido a amar los contornos de su celda para no volverse loca. Era la perfecta señora de la casa, una figura decorativa cuya única función era no desentonar con el entorno. La llamada de su madre, Isabel, llegaba siempre a media mañana, con la puntualidad de un reloj suizo. El nombre en la pantalla del teléfono era una pequeña descarga de ansiedad. La voz de su madre, melosa, pero con un filo de acero bajo la superficie, era el principal instrumento de su opresión. «¿Cómo estás, cariño? ¿Todo en orden?» La pregunta no buscaba una respuesta sincera, sino una confirmación de que el pacto se mantenía, de que la fachada seguía intacta. Elara respondía con monosílabos afirmativos, describiendo una normalidad inexistente mientras sus dedos trazaban círculos nerviosos sobre la cubierta de un libro a medio restaurar. Cada conversación era un campo de minas, un delicado baile para evitar las preguntas sobre su intimidad, sobre la descendencia que se esperaba de ella como el pago final de una deuda que no había contraído. Sentía la mirada de su madre a través del teléfono, una mirada que la juzgaba y la medía constantemente. «Tienes que entender, Elara, que un matrimonio se consolida con hijos», le había dicho Isabel en su última visita,
mientras paseaba su dedo enguantado por una superficie inmaculada, buscando un defecto inexistente. Mateo es un buen hombre, un pilar para nuestra familia. Tu deber es darle un heredero, asegurar el linaje. Ya no eres una niña. Esas palabras resonaban en su cabeza como un eco perpetuo. El deber, la obligación, el linaje, conceptos arcaicos que pesaban sobre sus hombros como losas de granito. La humillación de no poder confesar la verdad, que su marido no la deseaba, que su cuerpo era un territorio inexplorado, la quemaba por dentro. Se sentía un fraude, una pieza defectuosa en el engranaje perfecto que sus padres habían diseñado para salvarse. La presión no era solo una sugerencia, era una orden envuelta en el chantaje emocional del amor filial. La deuda familiar era el fantasma que habitaba cada rincón de su vida. Recordaba con una claridad dolorosa la expresión de alivio en el rostro de su padre el día que se cerró el acuerdo con la familia de Mateo. Los Montes, con su apellido de rancio abolengo, estaban al borde de la ruina, ahogados por malas inversiones y un estilo de vida que ya no podían permitirse. El matrimonio de su única hija con el heredero de una fortuna sólida no fue una celebración de amor, sino una transacción financiera. El ara era la ofrenda, el sacrificio necesario para mantener las apariencias y el honor. Ese conocimiento la convertía en una prisionera con una deuda de gratitud. ¿Cómo podía quejarse de su infelicidad cuando su matrimonio había salvado a su familia del oprobio? La culpa era una cadena invisible que la ataba a ese apartamento, a esa vida, a ese silencio. A veces, para escapar del aire viciado de la casa, salía a caminar sin rumbo por las calles del barrio de Salamanca. Se sentía como una extraña, una observadora invisible tras un cristal. Contemplaba los escaparates de las boutiques de lujo, las terrazas llenas de gente riendo con una naturalidad que a ella le parecía de otro planeta, y los portales señoriales que ocultaban vidas que imaginaba plenas y vibrantes. Madrid bullía a su alrededor, una ciudad llena de pasiones, secretos y encuentros, pero ella se movía en una burbuja de aislamiento. Su reflejo en los cristales oscuros de las tiendas le devolvía la imagen de una mujer elegante y serena, una máscara perfecta que ocultaba el caos interior. Nadie podría adivinar, al verla, que su alma se estaba marchitando lentamente, como una flor prensada entre las páginas de un libro cerrado. Las obligaciones sociales eran pequeñas torturas que debía soportar con una sonrisa ensayada. Encuentros fortuitos con amigas de su madre, cenas de negocios a las que acudía como el silencioso y bello accesorio de Mateo, o eventos benéficos donde todos representaban un papel. «¡Qué suerte tienes, Elara! Mateo es todo un caballero y te adora», le comentó una vez una mujer mayor, dándole un golpecito cómplice en el brazo. Elara sintió una oleada de frío y náuseas. Asintió, forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. Cada cumplido era una cuchillada, cada palabra de envidia una burla cruel a su realidad. Se había convertido en una experta en el arte de la evasión, de las respuestas ambiguas y de desviar la conversación hacia temas triviales. Era una actriz en una obra de teatro interminable, y el aplauso del público era el sonido de su propia jaula, cerrándose un poco más. Su único santuario, el único lugar donde podía respirar, era su taller. La habitación, originalmente destinada al servicio, era un pequeño mundo gobernado por un orden personal y caótico. Estanterías de madera oscura, repletas de volúmenes antiguos, el olor penetrante a cuero, pegamento y papel viejo, y la luz cálida de un flexo que iluminaba su mesa de trabajo. Allí, rodeada de sus herramientas, plegaderas de hueso, hilos de lino, prensas manuales, Elara se sentía poderosa. El mundo exterior, con sus expectativas y sus juicios, se desvanecía. Entre sus manos, lo roto volvía a tener forma, lo olvidado recuperaba su voz. Era una metáfora de su propia vida, un anhelo desesperado de poder restaurar lo que sentía quebrado en su interior. En ese espacio sagrado no era la esposa de Mateo Montes, sino simplemente Elara, la guardiana de las historias. Aquella tarde, trabajaba en una primera edición de Cumbres Borrascosas. La encuadernación estaba destrozada, el lomo casi desprendido. Mientras cosía con cuidado las páginas con un hilo encerado,
Sus pensamientos derivaron hacia la pasión destructiva de Catherine y Heathcliff, una historia de amor tan visceral y tormentosa que contrastaba brutalmente con el vacío glacial de su propia existencia. ¿Qué se sentía al ser deseada de esa manera, al inspirar una devoción que rozaba la locura? Para ella, el amor y el deseo eran conceptos literarios, emociones que solo existían en las páginas que con tanto esmero reparaba. Pasó la yema del dedo por una frase subrayada a lápiz por un antiguo lector. Sea cual sea la materia de la que están hechas nuestras almas, la suya y la mía son una misma. Un nudo se formó en su garganta. Su alma estaba sola, sin eco ni reflejo. El sonido de la llave en la cerradura de la puerta principal la arrancó de su ensimismamiento. Eran las 8. Mateo. Como cada día, la atmósfera del apartamento cambió al instante. El silencio se volvió más denso, cargado de una tensión implícita. Dejó sus herramientas con una delicadeza reverencial y salió del taller, cerrando la puerta como si quisiera proteger su pequeño mundo de la frialdad que él traía consigo. Lo encontró en el vestíbulo, quitándose la gabardina con gestos eficientes y precisos. No la miró. ¿Todo bien?, preguntó él. La misma pregunta vacía de su madre, una formalidad que no esperaba respuesta. Sí, todo bien, respondió ella. Su voz apenas un susurro que se perdió en la inmensidad del mármol. Él asintió y se dirigió a su despacho, dejando tras de sí un rastro de indiferencia y el olor de la calle. La cena fue, como siempre, una obra maestra de la incomunicación. Sentados en extremos opuestos de una larga mesa de caoba, el espacio entre ellos era un campo de batalla silencioso. La empleada del hogar les sirvió una lubina al horno con verduras de temporada, un plato perfecto que ninguno de los dos pareció saborear. El único sonido era el tintineo casi imperceptible de los cubiertos de plata contra la porcelana de Limoges. Elara mantenía la vista fija en su plato, sintiendo la mirada de Mateo sobre ella de vez en cuando, una mirada que no era de deseo ni de afecto, sino de evaluación, como si estuviera comprobando que el valioso objeto por el que había pagado seguía en perfectas condiciones. Aquella noche, el peso del silencio era insoportable. Era un grito ahogado, una violencia pasiva que estaba erosionando su alma grano a grano, dejándola al borde de un precipicio del que no sabía cómo escapar. Tras la cena, la quietud del apartamento se convirtió en una forma de agresión. Cada tic-tac del reloj de pie en el salón era un martillazo en el yunque de su paciencia. Elara sentía que las paredes se contraían, que el aire enrarecido le robaba el oxígeno. Necesitaba escapar, aunque solo fuera por unos metros, de la atmósfera gélida de su propio hogar. Con un sigilo aprendido a lo largo de 2 años de convivencia silenciosa, se deslizó fuera del apartamento hacia el rellano del edificio. El pasillo, alfombrado y bañado en una luz ambarina y discreta, era un espacio neutro, un limbo entre su prisión y el mundo exterior. Apoyada en la pared de estuco veneciano, con el frío de la superficie filtrándose a través de la fina seda de su blusa, sacó el teléfono. Necesitaba oír una voz que no estuviera contaminada por el silencio de su matrimonio, una conexión, por frágil que fuera, con una vida que sentía que se le escapaba. Marcó el número de su hermana pequeña, Laura, la única persona a la que aún se sentía vagamente unida. La voz alegre y despreocupada al otro lado de la línea fue como una punzada en el corazón, un recordatorio de todo lo que ella no era. Intentó construir una fachada de normalidad, preguntando por sus estudios, por sus amigos, tejiendo una conversación con hilos de trivialidad, pero la tensión en su garganta era un nudo que se apretaba con cada palabra forzada. Caminaba de un lado a otro del rellano, un animal enjaulado, buscando una salida inexistente, manteniendo la voz en un susurro para no perturbar la paz de aquel exclusivo edificio. Sus dedos se aferraban al teléfono como si fuera un salvavidas, mientras el abismo que había entre su realidad y la que pretendía describir se hacía cada vez más insondable y doloroso. La mentira se estaba desmoronando. Finalmente, el dique se rompió. Las palabras brotaron de sus labios, no como un torrente, sino como un goteo venenoso y lento, cargado de una vergüenza que la quemaba por dentro. «Laura, no puedo más», susurró,
y el sonido de su propia desesperación la estremeció. «Hay algo que no le he contado a nadie». Se detuvo frente a la puerta del ático, dando la espalda al resto del pasillo, como si la oscuridad del umbral pudiera proteger su confesión. «Llevamos 2 años casados, y mi marido no me toca. Soy una esposa virgen». La frase quedó suspendida en el aire, un secreto monstruoso liberado en el silencio opulento del edificio. Al decirlo en voz alta, la humillación se materializó, adquiriendo un peso físico que casi la hizo doblarse de dolor. Se sentía desollada. Se expuesta en su fracaso más íntimo y profundo, una mujer incompleta, cuya verdad era tan patética como increíble. Lo que Elara no podía saber era que la pesada puerta de roble del ático, justo frente a ella, no estaba completamente cerrada. Una fina rendija de oscuridad rompía la perfecta simetría del marco. Detrás, en la penumbra de un vestíbulo tan vasto y vacío como una galería de arte moderno, Damián Valls permanecía inmóvil. Había llegado a casa hacía apenas unos minutos y se dirigía a su estudio, cuando aquel susurro quebrado en el pasillo capturó su atención. Damián era un hombre que había construido un imperio tecnológico sobre la base de la información y el control absoluto. Su vida era una fortaleza de datos encriptados y relaciones transaccionales, un ecosistema hermético diseñado para prevenir cualquier tipo de vulnerabilidad. El sonido de una emoción cruda y sin filtrar en el umbral de su santuario era una anomalía, una brecha en el sistema que exigía su análisis. Escuchó la confesión sin mover un solo músculo, con la concentración depredadora de quien detecta una debilidad en el adversario. Sin embargo, la reacción que se produjo en su interior no fue de desprecio ni de ventaja estratégica, fue algo mucho más perturbador. Aquellas palabras, «soy una esposa virgen», resonaron en las cámaras vacías de su propia alma. Él, que había aprendido a base de una traición brutal que el amor era una ilusión y la intimidad una moneda de cambio, se encontró ante la manifestación más pura de una herida que no entendía. No sintió compasión, un sentimiento que había extirpado de su repertorio emocional hacía mucho tiempo, sino una curiosidad afilada y peligrosa. Aquella mujer no era un peón en un tablero, era un manuscrito antiguo y frágil, escrito en un código que de repente sintió la imperiosa necesidad de descifrar. Elara terminó la llamada sintiéndose más vacía que antes. Las palabras de consuelo de su hermana habían sido huecas, incapaces de tocar la raíz de su dolor. Se quedó un momento más en el pasillo, con la frente apoyada en la fría madera de la puerta de su apartamento, respirando hondo para intentar recomponerse. El silencio había regresado, pero ahora se sentía diferente, como si estuviera impregnado de su secreto, observándola. La sensación de exposición era tan intensa que miró a su alrededor, esperando ver a alguien, pero el rellano estaba desierto. Volvió a entrar en su casa, cerrando la puerta con un cuidado extremo, y el sonido del cerrojo al encajar en su sitio le pareció el de una celda que se cerraba definitivamente. No sabía que su confesión no había caído en el vacío, sino en el único lugar donde podía germinar y cambiar el curso de su existencia para siempre. La mañana siguiente transcurrió bajo el velo de una extraña premonición. Elara se movió por la casa con sus gestos habituales, pero una corriente subterránea de ansiedad electrizaba el aire. Mateo se había marchado a primera hora, como siempre, dejándola sola con la compañía de sus fantasmas y el eco de su confesión nocturna. Mientras se ataba el delantal para empezar a trabajar en su taller, el timbre sonó. El sonido, agudo e imperativo, la hizo sobresaltar. Nadie llamaba a su puerta sin avisar. El servicio tenía su propia entrada, y sus amigos, los pocos que le quedaban, sabían que debían llamar primero. Con el corazón latiendo desbocado en su pecho, una sensación de pánico y fatalidad se apoderó de ella. Caminó lentamente hacia la entrada, cada paso una tortura, como si se dirigiera hacia un veredicto del que no podía escapar. Abrió la puerta apenas unos centímetros, lo suficiente para ver quién era. La figura que se recortaba en el umbral le robó el aliento. Era él, Damián Valls, el enigmático y casi mítico propietario del ático. Lo había visto un par de veces en el ascensor, intercambiando un saludo formal, pero nunca de cerca.
Era más alto e imponente de lo que recordaba, vestido con un traje oscuro de un corte tan perfecto que parecía una armadura. Su rostro era una máscara de control absoluto, facciones angulosas y una expresión que no revelaba nada. Pero sus ojos eran de una intensidad casi violenta. Se clavaron en los de ella, y en esa mirada no había ni cortesía ni indiferencia. Había un conocimiento frío y preciso que la atravesó como una aguja de hielo, llegando directamente al centro de su vergüenza. En ese instante, supo con una certeza aterradora que él la había escuchado. «Señora Montes», dijo él. Su voz era grave, un barítono que vibraba en el aire con una autoridad tranquila pero implacable. No era una pregunta, sino una afirmación. El modo en que pronunció su nombre de casada pareció cargar la palabra de una ironía cruel. Elara se quedó paralizada, con la mano aferrada al pomo de la puerta, como si fuera el único punto de anclaje en un mundo que de repente se había vuelto líquido bajo sus pies. El calor de la humillación le subió por el cuello hasta las mejillas, una marea escarlata que delataba su pánico. No podía hablar, no podía pensar. Su mente era un torbellino de negaciones y miedos. Aquel hombre, un vecino al que apenas conocía, poseía ahora su secreto más devastador. Su presencia en su puerta no era una visita de cortesía, era una invasión, la prueba de que su jaula tenía las paredes de cristal. Y sin embargo, mientras el terror la paralizaba, una emoción extraña y prohibida comenzó a abrirse paso a través del pánico. En la profundidad de la mirada de Damián Valls no encontró el juicio que esperaba. No había rastro de lástima, burla o repulsión. Lo que vio fue algo mucho más desconcertante. Un reconocimiento gélido, casi clínico, de su realidad. Era como si él viera la fractura de su alma no como una debilidad, sino como un dato objetivo, un hecho. Por primera vez, alguien la miraba y no veía a la perfecta y afortunada esposa de Mateo Montes, sino a la mujer rota que se escondía detrás. Aquel hombre, con su aura de poder y peligro, conocía su verdad más íntima y no se había apartado. Se había acercado. El miedo seguía ahí, atenazándola, pero ahora estaba teñido de una fascinación oscura y vertiginosa, la atracción del abismo. Damián Valls no pronunció una sola palabra más en su umbral. Simplemente mantuvo su mirada fija en ella, una mirada que no juzgaba, sino que diseccionaba, que leía las páginas ocultas de su ser con una precisión aterradora. Luego, con un levísimo asentimiento de cabeza, que fue a la vez una despedida y una advertencia, se retiró y la puerta del ático se cerró con un sonido suave y definitivo. Elara se quedó inmóvil, con el eco de ese cierre resonando en su interior. El encuentro, que apenas había durado un minuto, la había dejado temblando, despojada de todas sus defensas. Regresó al interior de su apartamento, sintiendo que el aire había cambiado, que su secreto ya no le pertenecía solo a ella. Ahora flotaba en el espacio que compartía con aquel hombre, un fantasma tangible que había adquirido una nueva y peligrosa vida propia, alterando para siempre la geografía de su soledad. Los días que siguieron fueron una tortura de anticipación. Cada vez que salía de su apartamento, su corazón martilleaba contra sus costillas, con una mezcla de pánico y una extraña, vergonzosa expectación. Se encontró alterando sus rutinas, eligiendo las escaleras en lugar del ascensor, moviéndose por su propio edificio como una fugitiva. Pero el encuentro era inevitable. Una tarde, al regresar de una de sus caminatas sin rumbo, las puertas del ascensor se abrieron para revelarlo. Estaba allí, inmóvil, llenando el reducido espacio con su presencia imponente. Elara no tuvo más remedio que entrar. El silencio en la cabina de acero y espejo era más denso que en su propia alcoba. Se atrevió a mirarlo de reojo y descubrió que él ya la estaba observando, no con la intensidad depredadora de la primera vez, sino con una curiosidad analítica, casi distante, como si estuviera estudiando un objeto de arte complejo y enigmático. Fue él quien rompió el silencio. «Sus manos», dijo, su voz grave resonando en el cubículo metálico. Elara bajó la vista instintivamente hacia ellas, que reposaban sobre el bolso, y notó un leve temblor que la humilló. ¿Trabaja con ellas? La pregunta era tan inesperada, tan personal,
que la desarmó por completo. Nadie se había fijado nunca en sus manos, salvo para comprobar la discreción de su manicura. Nadie las había asociado con su trabajo, con su pasión. Asintió, incapaz de articular una palabra. «Se nota», continuó él, su mirada aún fija en sus dedos. «Tienen la pátina de la paciencia, de quien sabe reparar lo que está roto». Cada palabra era una caricia y una cuchillada. La estaba viendo, realmente viendo. Y esa atención era a la vez un bálsamo y un veneno que comenzaba a filtrarse en sus venas, despertando sensaciones que creía muertas. Las puertas del ascensor se abrieron en su planta, ofreciéndole una vía de escape. Salió apresuradamente, murmurando un adiós casi inaudible, y no se atrevió a mirar atrás, pero la sensación de su mirada en su espalda la siguió hasta que estuvo a salvo tras la puerta de su apartamento. Se apoyó contra la madera, con la respiración agitada, sintiendo el calor de la vergüenza y una incipiente excitación recorriéndole el cuerpo. Sus manos. Había visto su alma en sus manos. Aquel hombre no jugaba con las reglas del mundo que ella conocía. Ignoraba las fachadas, las cortesías vacías, y apuntaba directamente al núcleo de las cosas, al corazón de las personas. La tensión de aquel breve encuentro la dejó exhausta y, a la vez, extrañamente viva. Por primera vez en años, sentía algo más que la opresiva nada de su existencia. Sentía el vértigo del peligro. 2 días después, un mensajero entregó un paquete rectangular en su puerta. Estaba envuelto en un discreto papel Kraft y no llevaba remitente. Solo su nombre caligrafiado con una tinta oscura y elegante. Con una premonición que le heló la sangre, lo llevó a su taller, el único lugar donde se sentía a salvo. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, protegido por un papel de seda, había un libro. Era un tratado del siglo XVIII sobre técnicas de encuadernación japonesa, una edición rarísima que solo había visto en catálogos. No había ninguna nota, ninguna explicación. No era necesario. Sabía quién lo había enviado. El gesto era de una audacia y una inteligencia crueles. No le había enviado flores ni joyas, los símbolos vacíos de su mundo. Le había enviado un pedazo de su propia alma, un objeto que hablaba el lenguaje de su refugio, invadiendo su santuario sin poner un pie en él. El libro se convirtió en un talismán secreto, un objeto de transgresión. Lo escondió en un cajón bajo llave, sacándolo solo por la noche, cuando la casa estaba en silencio y Mateo dormía su sueño plácido e indiferente. Acariciaba el cuero gastado de la cubierta, aspiraba el olor a tiempo y a conocimiento que emanaba de sus páginas, y sentía que estaba tocando algo prohibido, algo que la conectaba con Damián de una manera íntima y profunda. Leerlo era un acto de infidelidad intelectual, una traición a la esterilidad de su vida. Cada técnica descrita, cada grabado detallado, era un mensaje cifrado. Él no solo le estaba mostrando que la entendía, le estaba mostrando un mundo donde la belleza podía ser restaurada, donde las fracturas podían convertirse en arte. Una filosofía que contrastaba brutalmente con la resignación que le habían enseñado a aceptar como destino. Volvió a encontrárselo una semana después, esta vez en el garaje del edificio. Él estaba junto a un coche negro, una máquina de líneas agresivas y perfectas que parecía una extensión de su propia personalidad. El ara intentó pasar de largo, pero él se interpuso en su camino, bloqueando su paso con una naturalidad que no admitía réplica. «¿Le ha sido de utilidad?», preguntó refiriéndose al libro. Su tono era neutro, casi de negocios, pero sus ojos ardían con una intensidad que desmentía su aparente calma. El ara se sintió atrapada, expuesta bajo la luz fría de los fluorescentes del garaje. «Es una edición magnífica». «Gracias», respondió, su voz más firme de lo que esperaba. Por un instante, el orgullo por su oficio superó al miedo. Quería que él supiera que no era una aficionada, que entendía el valor de su regalo. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, una contracción de los músculos de su boca que denotaba satisfacción. «Tengo una biblioteca considerable», dijo, como si le estuviera confiando un secreto. «Muchos volúmenes en un estado lamentable. El tiempo y el abandono son crueles con la belleza». La conversación flotaba en un doble sentido que era casi tangible.
No hablaban solo de libros, hablaban de ella. Elara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Él estaba desnudando su situación, su matrimonio, su soledad, con la precisión de un cirujano, usando la metáfora de su propia pasión como bisturí. Era una forma de seducción perversa y brillante, y ella se encontraba, contra toda lógica y toda moral, completamente cautivada por ella. Quería huir, pero sus pies parecían clavados en el frío hormigón del suelo. La dinámica entre ellos se convirtió en un juego silencioso y peligroso, una danza de aproximaciones y retiradas que se desarrollaba en los espacios comunes del edificio. Miradas sostenidas en el vestíbulo que duraban un segundo más de lo debido, roces aparentemente accidentales al cruzarse en un pasillo que dejaban una estela de calor en su piel, breves conversaciones sobre temas triviales cuyo subtexto era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Elara se descubrió a sí misma, esperando esos momentos, buscándolos con una ansiedad que la avergonzaba. Empezó a prestar atención a los sonidos del ático, al rumor del ascensor subiendo más allá de su planta. Su existencia, antes monótona y predecible, ahora estaba marcada por la posibilidad constante de su presencia. Estaba desarrollando una adicción a la tensión, al miedo, a la sensación de estar viva que él le provocaba. El deseo que comenzó a crecer en ella no era puramente físico, era algo más profundo y complejo. Deseaba su atención, la forma en que sus ojos la despojaban de sus máscaras. Deseaba su inteligencia, la manera en que entendía su mundo interior sin que ella tuviera que explicarlo. Anhelaba la conexión que sentía en su presencia, una conexión tan intensa y real que hacía que sus 2 años de matrimonio parecieran una farsa aún más grotesca. Se dio cuenta de que lo que Damián le ofrecía no era solo placer, sino reconocimiento. La veía como una mujer completa, con pasiones, inteligencia y heridas, no como el adorno impecable que su familia y su marido veían, y ese reconocimiento era más seductor que cualquier caricia, más adictivo que cualquier droga, porque era exactamente lo que su alma había estado mendigando en silencio durante toda su vida. La invitación llegó una tarde de lluvia, cuando Madrid se había vuelto gris y melancólica. Se cruzaron junto a los buzones del portal. Él la miró y la intensidad de sus ojos pareció cortar el aire húmedo y frío. «Me gustaría que viera mi biblioteca», dijo, sin preámbulos. No era una pregunta, sino una declaración. Creo que la encontraría interesante. La propuesta quedó suspendida entre ellos, cargada de un peso abrumador. Era el siguiente movimiento en su partida de ajedrez, un jaque directo a la reina. Invitarla a su casa, a su santuario privado, era cruzar un umbral del que no habría retorno. Era una oferta explícita, un desafío a su moral, a sus votos, a la jaula que ella misma había ayudado a construir. Elara se quedó sin aire, sintiendo cómo el mundo se detenía a su alrededor, esperando su respuesta. Aquella noche no pudo dormir. Se movía inquieta en la cama, consciente del abismo que la separaba del cuerpo de Mateo. La oferta de Damián era una puerta abierta a un mundo desconocido, un mundo de sensaciones, de conocimiento, de vida. Aceptarla significaría traicionar todo en lo que había sido educada para creer: el deber, el sacrificio, el honor familiar. Significaba convertirse en la clase de mujer que su madre despreciaba, una adúltera. El escándalo, si se descubría, no solo la destruiría a ella, sino que arrastraría el frágil castillo de naipes del honor de sus padres. La culpa y el miedo la atenazaban, susurrándole que debía rechazarlo, que debía aferrarse a la seguridad de su jaula, por muy vacía que estuviera. Era su deber, su condena. Sin embargo, al otro lado de la balanza estaba la promesa de Damián, la promesa de ser vista, de ser entendida, de sentir algo, cualquier cosa, que no fuera esa desoladora apatía, la promesa de que alguien, por fin, leyera las páginas de su alma. Rechazarlo no era una victoria de la virtud, sino una sentencia de muerte en vida. Significaba aceptar la invisibilidad como su estado permanente, condenarse a marchitarse en silencio, sin haber conocido nunca el color, el calor o la textura de la vida real. La elección ya no era entre el bien y el mal.
entre la fidelidad y la traición, se había convertido en una elección mucho más fundamental, entre la seguridad de una tumba dorada y la aterradora y vibrante posibilidad de nacer de nuevo, aunque ese nacimiento estuviera envuelto en el pecado y el riesgo. El punto de inflexión fue una llamada de su madre a la mañana siguiente. La voz de Isabel era más afilada que de costumbre. «Me he encontrado a una amiga de la familia de Mateo», dijo sin rodeos. «Me ha preguntado si estáis esperando ya. La situación es insostenible, Elara. Tienes que cumplir con tu deber. Un matrimonio sin hijos es un fracaso». Cada palabra fue un latigazo. Fracaso, deber, obligación. Elara colgó el teléfono con una calma gélida. En ese instante, algo se rompió dentro de ella. La lealtad a su familia, la culpa, el miedo, todo se evaporó, reemplazado por una ira fría y lúcida. Su vida no era un contrato que debía cumplir para satisfacer las expectativas de otros. Era suya, y por primera vez sintió el impulso irrefrenable de reclamarla, sin importar el precio. Con una determinación que nunca antes había sentido, salió de su apartamento y se dirigió al ascensor. No pensaba, solo actuaba, movida por una fuerza visceral que había permanecido dormida durante 27 años. Cada piso que ascendía era un peldaño que la alejaba de su antigua vida, de la niña obediente y la esposa sumisa. El corazón le latía con una fuerza salvaje, no de miedo, sino de una liberación aterradora. Cuando las puertas se abrieron en el ático, el mundo pareció contener la respiración. Caminó por el corto pasillo hasta la puerta de Damián y llamó. No golpeó con timidez, sino con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Era el sonido de una prisionera derribando los muros de su celda desde dentro. Sabía que, en el momento en que esa puerta se abriera, su vida se partiría en dos, el antes y el después. Él abrió la puerta. No parecía sorprendido de verla, como si la hubiera estado esperando. Sus ojos recorrieron su rostro, notando la resolución en su mirada, la ausencia de miedo. Sin decir una palabra, se hizo a un lado y le indicó que pasara. El interior del ático era un reflejo de él, un espacio vasto, minimalista, con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de Madrid. La condujo a través de un salón que parecía una galería de arte hasta una doble puerta de madera oscura. La abrió para revelar su biblioteca. Elara contuvo el aliento. Era un santuario. Estanterías de acero negro se elevaban hasta un techo de doble altura, repletas de miles de volúmenes. La luz entraba a raudales por un ventanal que ocupaba toda una pared, iluminando un espacio donde la modernidad y la historia se fusionaban en una armonía perfecta. Damián no la tocó. Su seducción era mucho más sutil, más cerebral. La guió entre las estanterías. Su voz un murmullo grave que le hablaba de la procedencia de los libros, de las historias que contenían. Se detuvo frente a una vitrina climatizada y sacó un pequeño volumen encuadernado en vitela. Poesía mística del siglo XVI, dijo, colocándolo con una delicadeza reverencial en las manos de Elara. Habla de la unión del alma con lo divino a través de los sentidos. Mientras ella sostenía el libro, sus dedos rozando el pergamino frágil, su conocimiento y su pasión tomaron el control. Habló de la encuadernación, de la acidez del papel, de las técnicas que se necesitarían para preservarlo. Por un momento, olvidó quién era él y dónde estaba, perdida en el único mundo donde se sentía competente y poderosa. Él la observaba, su expresión indescifrable, fascinado por la transformación. Finalmente, cuando ella guardó silencio, él se acercó. El espacio entre ellos se redujo hasta volverse casi inexistente, cargado de una electricidad palpable. El olor de su piel, una mezcla de ozono y algo limpiamente masculino, la envolvió. «No te invité aquí para hablar de libros, Elara», susurró, su voz una vibración grave que sintió en cada célula de su cuerpo. «Aunque disfruto escuchándote». Levantó una mano y con la punta de los dedos rozó su mejilla, un contacto tan ligero que podría haber sido una ilusión. «Te invité porque cuando te miro, no veo a la esposa de Mateo Montes, veo una primera edición de un valor incalculable, atrapada en una encuadernación que no le hace justicia. Y me muero de ganas de leer la historia que hay dentro». La confesión la dejó sin aliento.
suspendida en el precipicio entre la ruina y la redención. Las palabras de Damián colgaron en el aire denso de la biblioteca, no como una proposición, sino como el veredicto final de un juicio que ella había estado perdiendo toda su vida. Elara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, que las miles de historias que la rodeaban contenían la respiración, esperando su respuesta. El miedo, un viejo y familiar compañero, le atenazó la garganta, susurrándole que huyera, que regresara al silencio seguro de su jaula. Pero algo más fuerte, una corriente de ira y anhelo que había crecido en la oscuridad de su abandono, la mantuvo anclada en su sitio. Levantó la barbilla, y su mirada se encontró con la de él. No pronunció una sola palabra. No era necesario. Su decisión no se verbalizó. Se manifestó en la quietud de su cuerpo, en la rendición de su postura. Al no retroceder, al sostenerle la mirada, estaba cruzando el umbral, estaba eligiendo la vida, aunque fuera a costa de su alma. El primer movimiento fue de él, lento, deliberado, como si temiera que el más mínimo gesto brusco pudiera hacerla añicos. Acortó la distancia que los separaba, y el mundo de Elara se redujo a ese espacio infinitesimal, cargado de la electricidad de lo inevitable. Sus manos se posaron en su cintura, grandes y cálidas a través de la fina tela de su vestido, un anclaje en la tormenta de sus sentidos. Cuando sus labios rozaron los suyos, no fue con la urgencia de la pasión, sino con la vacilación de quien toca una reliquia sagrada. El beso fue un susurro, una pregunta. Elara respondió cerrando los ojos, un gesto de entrega total, el sabor de su piel, la textura de sus labios, la sensación de ser, por primera vez, el objeto de un deseo tan palpable. Fue un cataclismo que desmanteló cada una de sus defensas, cada uno de sus miedos, dejándola expuesta y temblando. El beso se profundizó, transformándose de una pregunta a una afirmación. Ya no había duda, solo una comunicación visceral que trascendía las palabras. Era un torrente de años de soledad contenida por parte de ella, y una fractura en la armadura de control de él. Con una delicadeza que contradecía su reputación implacable, Damián la guió fuera de la biblioteca, alejándola del santuario de las historias de otros para llevarla al epicentro de la suya. Atravesaron pasillos de un minimalismo gélido que de repente se sentían cargados de una tensión febril. La condujo a una alcoba dominada por un ventanal que se abría a la noche de Madrid, un tapiz de luces que parecía observar su transgresión. El silencio aquí era diferente al de su matrimonio. No era un vacío, sino un lienzo en blanco sobre el que estaban a punto de pintar el acto más definitorio de sus vidas. El momento de despojarse de la ropa fue una liturgia de vulnerabilidad. Él no le arrancó el vestido con urgencia, sino que deshizo cada botón, cada cierre, con una lentitud reverencial, como si estuviera desenvolviendo un manuscrito antiguo y frágil. Para Elara, cada capa de tela que caía al suelo era una capa de su antigua identidad que se desprendía. La hija obediente, la esposa honorable, la mujer intacta. El aire frío de la habitación sobre su piel desnuda fue un bautismo, un shock que la hizo temblar de una mezcla insoportable de terror y anticipación. Se sentía completamente expuesta, no solo en su cuerpo, sino en su alma, bajo la mirada intensa de un hombre que parecía estar leyendo cada cicatriz invisible, cada miedo no confesado que marcaba su piel. Era la rendición más absoluta que había conocido. Cuando estuvo completamente desnuda ante él, por primera vez en su vida, ante la mirada de un hombre, sucedió algo inesperado. Fue Damián quien pareció vacilar. Su máscara de control absoluto se resquebrajó por un instante, y en la profundidad de sus ojos oscuros, Elara vio algo que no era lujuria, sino una sombra de dolor antiguo, un eco de una herida propia. Él levantó una mano, no para tocarla a ella, sino para rozar una fina cicatriz blanca que se dibujaba junto a su corazón, una imperfección en su fachada de poder. La belleza es más real cuando está rota, susurró, y las palabras no eran una línea de seducción, sino una confesión. En ese instante, Elara comprendió que él no buscaba conquistarla, sino reconocerse en su fragilidad. No era un depredador y una presa. Eran dos almas rotas encontrándose en la oscuridad. El acto en sí fue una revelación.
El dolor inicial fue agudo, una punzada de realidad que la ancló al momento, la marca física de su transgresión, pero fue efímero, eclipsado casi al instante por una avalancha de sensaciones que nunca había imaginado. No se trataba solo del placer, que era abrumador y la recorría en oleadas, sino de la intimidad, la sensación de ser ocupada, de ser completada, de que el vacío glacial que había habitado su cuerpo durante años era finalmente llenado de calor y de vida. Se aferró a él, no por miedo, sino por la necesidad de asegurarse de que era real. Cada movimiento era un descubrimiento, el aprendizaje de un lenguaje que su cuerpo había anhelado hablar. El sello de su virginidad no se rompió con violencia, sino que se disolvió en un acto que se sentía menos como un pecado y más como una salvación. Pudo sentir el cambio en él, la forma en que su calculado control se desmoronaba. Sus movimientos, al principio medidos y gentiles, se volvieron más urgentes, casi desesperados, como si en el cuerpo de ella estuviera buscando algo que había perdido hacía mucho tiempo. El poder, la riqueza, la reputación, todo se desvaneció, dejando solo a un hombre aferrándose a una mujer como un náufrago a una tabla en medio del océano. Escuchó su propia respiración, entrecortada y febril, mezclándose con la de él. Oyó cómo su nombre salía de los labios de Damián, no como una posesión, sino como un ancla, un rezo murmurado en la oscuridad. En su entrega, el Ara descubrió un poder inesperado, el poder de desarmar al hombre más impenetrable del mundo, de hacerlo tan vulnerable como ella misma se sentía en ese preciso instante. El clímax fue una disolución del yo, un instante en el que las fronteras entre sus cuerpos y sus almas parecieron borrarse por completo. Fue una explosión silenciosa que la dejó sin aliento, con el cuerpo vibrando y la mente en blanco, vaciada de todo pensamiento, de toda culpa, de todo deber. Cuando la tormenta amainó, el silencio que regresó a la habitación era profundo y denso, pero no estaba vacío. Estaba lleno del peso de lo que acababan de compartir. Yacían entrelazados en las sábanas de un gris oscuro, la piel de ella pálida contra la de él, bajo la luz de la ciudad que se filtraba por el ventanal. La vergüenza que había temido, que había anticipado como un castigo inevitable, no llegó. En su lugar, sintió una calma extraña y una posesión de sí misma que era completamente nueva. Había pecado, había traicionado, y nunca se había sentido tan completa. Él no se apartó, no le dio la espalda como hacía Mateo cada noche. En su lugar, la atrajo más cerca, rodeándola con un brazo como si temiera que pudiera desvanecerse. Con la otra mano, le apartó un mechón de pelo húmedo de la frente, y la estudió con una intensidad que era a la vez tierna y aterradora. Su mirada ya no era la de un estratega analizando una pieza en un tablero, sino la de un hombre que contempla un milagro o una catástrofe que él mismo ha provocado. No dijo nada, pero sus dedos, al trazar la línea de su mandíbula, su cuello, su hombro, hablaban por él. Estaba memorizándola, cartografiando el territorio que acababan de explorar juntos. El poderoso Damián Valls, el hombre que lo controlaba todo, parecía tan perdido, tan deshecho por aquel acto como ella. Se quedaron así, envueltos en un silencio que ya no era de ausencia, sino de una presencia abrumadora. Era el silencio que sigue a la creación o a la destrucción, un espacio suspendido en el tiempo donde las consecuencias aún no habían llegado, pero su sombra se proyectaba sobre ellos. El Ara apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo el latido fuerte y constante de su corazón bajo su oído. Era el sonido más real que había escuchado en años. Sabía que había demolido su vida, que las ruinas de su matrimonio, de su familia, de su honor, la esperarían al otro lado de esa puerta. Pero en ese momento, por primera vez, no le importó. Había transgredido, se había entregado, y en el proceso había encontrado no su perdición, sino el violento y aterrador comienzo de su propia existencia. El descenso en el ascensor fue un viaje desde un universo recién descubierto a la cruda geografía de su vida anterior. Cada piso que bajaba era una capa de realidad que se superponía a la piel sensible y alterada de el Ara, enfriando el calor que aún ardía en su interior. El eco del encuentro,
La textura de la piel de Damián, el sonido de su respiración y el peso de su cuerpo sobre el suyo, todo era una sinfonía sensorial que luchaba contra el silencio inminente. Al llegar a su planta, el pasillo alfombrado le pareció el corredor de una prisión. La puerta de su propio apartamento, antes el límite de su jaula, ahora se sentía como la entrada a un mausoleo. Introdujo la llave con un temblor que no era de frío, sino de una fractura interna. Sabía que la mujer que estaba a punto de cruzar ese umbral ya no era la misma que lo había abandonado horas antes. Era una extraña, una impostora habitando un cuerpo marcado por un secreto imborrable. Al entrar, la atmósfera gélida del apartamento la golpeó como una pared invisible. El orden impecable, la paleta de colores neutros, el silencio estéril. Todo era un reproche mudo a la tormenta de vida que acababa de experimentar. Caminó de puntillas hasta su dormitorio, un espacio que ahora le resultaba profanado por su propia ausencia y su posterior traición. Mateo dormía, su espalda una muralla indiferente que la separaba de cualquier simulacro de normalidad. Verlo así, tan ajeno a la demolición que había tenido lugar en el alma de su esposa, no le provocó culpa, sino una náusea profunda y una claridad desoladora. Su matrimonio no era un fracaso, era una inexistencia. Se miró en el espejo del vestidor y la mujer que le devolvió la mirada tenía los ojos más oscuros, la boca ligeramente hinchada y una expresión de conocimiento y pérdida que la aterraba y la fascinaba a partes iguales. Era el rostro de una superviviente de un naufragio que ella misma había provocado. Mientras tanto, en el ático, Damián Valls permanecía de pie junto al inmenso ventanal, observando las arterias iluminadas de una ciudad que siempre había considerado suya. Sin embargo, por primera vez, se sentía un extraño en su propio dominio. El silencio de su apartamento, normalmente su armadura y su refugio, ahora estaba impregnado del perfume de Elara, del eco de sus suspiros. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración que rompía su habitual compostura de acero. Aquello no había sido una transacción, ni una seducción calculada. Había sido un acto de descontrol, una rendición mutua. La vulnerabilidad de ella no solo había derribado sus defensas, sino que había actuado como un espejo, reflejando las ruinas de su propio pasado. Tocó las sábanas frías donde ella había yacido y sintió una punzada de algo parecido al pánico. Había dejado que alguien entrara, no solo en su casa, sino en su fortaleza interior, y ahora no sabía cómo expulsarla. La mañana siguiente fue una obra de teatro del absurdo. Elara se despertó en su propia cama con una sensación de irrealidad tan densa que casi podía tocarla. El cuerpo le dolía de una manera nueva, una memoria muscular de sensaciones prohibidas que la hacía sentir a la vez culpable y extrañamente poderosa. Se sentó a la mesa del desayuno frente a Mateo, y la rutina de siempre se convirtió en una tortura. El tintineo de su cuchara contra la taza de café, el susurro de las páginas del periódico financiero que él leía, cada sonido era una aguja que pinchaba la burbuja de su secreto. Cuando él levantó la vista y le preguntó con su habitual cortesía distante si había dormido bien, Elara sintió que se ahogaba. Sí, perfectamente. Mintió, y la facilidad con la que la mentira brotó de sus labios la heló. Se había convertido en una experta en el engaño, y el primer engañado era el hombre con el que compartía su vida. Se refugió en su taller, pero el santuario había sido profanado. El olor a cuero y papel viejo ya no le traía consuelo, sino que parecía acusarla. Intentó trabajar en un delicado misal del siglo XV, pero sus manos, que Damián había elogiado por su paciencia, ahora temblaban. No podía concentrarse. Su mente era un campo de batalla donde la memoria incandescente de la noche anterior luchaba contra la sombra helada de sus consecuencias. Había destruido su honor, el pacto con su familia, la promesa hecha ante un altar. Era una adúltera, una mujer caída. Sin embargo, bajo el peso aplastante de la culpa, una pequeña llama de algo nuevo y desafiante parpadeaba. No era orgullo, sino una incipiente conciencia de su propia voluntad. Por primera vez en su vida, no había obedecido, había elegido. Y esa elección, aunque la llevara a la ruina, era irrevocablemente suya. El miedo a las consecuencias la llevó a un exilio autoimpuesto dentro de su propio edificio.
Empezó a moverse con el sigilo de un animal acosado, utilizando la escalera de servicio, alterando sus horarios de salida para evitar cualquier posibilidad de encuentro. El ascensor, antes escenario de una tensión electrizante, se convirtió en un territorio prohibido. La idea de cruzarse con Damián, de enfrentarse a su mirada después de lo que habían compartido, era insoportable. ¿Qué vería en sus ojos? ¿Satisfacción? ¿Desprecio? ¿O el mismo desconcierto que sentía ella? Necesitaba tiempo, necesitaba silencio. No el silencio opresivo de su matrimonio, sino un silencio propio donde pudiera escuchar los ecos de su transformación y decidir quién era la mujer que había emergido de las ruinas. Evitarlo no era un rechazo hacia él, sino un acto desesperado de autopreservación, un intento de reconstruir algún tipo de identidad antes de volver a enfrentarse al hombre que la había hecho añicos. Damián sintió su ausencia como una amputación. Su universo, regido por algoritmos y certezas, se vio de repente perturbado por la impredecible variable de Elara. Notó el cambio en los patrones del edificio, el silencio donde antes había una presencia expectante. La vio una vez, a lo lejos, huir hacia las escaleras como una aparición, y su evasión le provocó una reacción que lo desconcertó, una mezcla de ira y un dolor sordo y desconocido. Él, que era un maestro en crear distancia, se encontraba ahora en el extremo receptor de un alejamiento que no había orquestado. La retirada de ella no le permitía archivar el encuentro como una simple conquista. Al contrario, su silencio posterior le daba un peso y una significancia que lo obligaban a reexaminar sus propias motivaciones. La había querido leer, pero ahora se daba cuenta de que ella también había escrito algo indeleble en sus propias páginas. La presión externa no tardó en manifestarse, como si el universo conspirara para recordarle el papel que había decidido abandonar. Una llamada de su madre, Isabel, cuya voz destilaba una impaciencia afilada. Elara, la gente empieza a hablar. 2 años es mucho tiempo. Se espera de ti que cumplas con tu parte. Tu padre y yo hicimos un gran sacrificio por tu futuro, no lo olvides. Antes, estas palabras la habrían aplastado bajo una montaña de culpa. Ahora, sin embargo, las escuchaba con una distancia gélida. El sacrificio de sus padres, su deber, todo le sonaba a una farsa hueca. Su transgresión con Damián, aunque nacida del deseo, se le reveló en ese momento como un acto de supervivencia, una rebelión necesaria contra la sofocante tiranía del amor transaccional de su familia. Colgó el teléfono no sintiéndose más culpable, sino más furiosa y extrañamente más libre. Esa tarde, sola en el salón, Elara contempló la perfección inerte que la rodeaba. Cada objeto de diseño, cada obra de arte elegida como inversión, era un barrote de su jaula dorada. Recordó las palabras de Damián en la biblioteca, su metáfora sobre la encuadernación que no hacía justicia a la historia contenida. Por primera vez, no se vio a sí misma como una prisionera indefensa, sino como la protagonista de una historia que tenía el poder de reescribir. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago ante la perspectiva del escándalo y la soledad, pero ya no era la única emoción. Junto a él crecía una nueva fortaleza, una conciencia de su propio valor más allá de su apellido o su estado civil. No sabía qué camino tomaría, pero por primera vez sentía que tenía un mapa en sus manos, aunque estuviera escrito con la tinta del pecado. Así, el silencio regresó, pero transformado. Ya no era el silencio vacío entre Elara y Mateo, ni el silencio expectante entre ella y Damián. Era un silencio denso, cargado de consecuencias no dichas, que se extendía entre los 2 apartamentos. Abajo, Elara luchaba por reconciliar a la mujer que había sido con la mujer en la que se estaba convirtiendo, atrapada entre el terror a la pérdida total y el descubrimiento de su propia fuerza. Arriba, Damián se enfrentaba a los fantasmas de su pasado, desestabilizado por una conexión que amenazaba con desmantelar el imperio de control que había construido alrededor de su corazón herido. Estaban separados por apenas unos metros de hormigón, pero unidos por el cataclismo que habían provocado, cada uno aislado en su propio epicentro del terremoto, esperando la inevitable réplica que cambiaría sus vidas para siempre. Si esta historia de amor prohibido y autodescubrimiento te ha atrapado,
Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Elara debería luchar por su nueva libertad o intentar salvar las apariencias? Tu opinión nos importa. Pasaron 3 semanas, un lapso de tiempo medido no en días, sino en la lenta y dolorosa sedimentación de la realidad. Elara se movió a través de la liturgia de su matrimonio con la precisión de un autómata, pero por dentro, una revolución silenciosa estaba en marcha. La culpa y el miedo, que al principio la habían ahogado, se transformaron gradualmente en una claridad gélida, en la certeza inquebrantable de que su vida no podía continuar siendo una mentira. La decisión final no llegó con un estallido de ira o un llanto desesperado, sino en la quietud de una tarde de domingo, mientras observaba a Mateo leer el periódico en el salón, tan ajeno a ella como a los muebles que lo rodeaban. Esa noche, mientras él dormía, ella empaquetó una pequeña maleta de cuero con lo esencial, su ropa más sencilla, sus herramientas de restauración y el libro sobre encuadernación japonesa. Antes de salir, se quitó el anillo de bodas y lo dejó sobre la almohada de Mateo, un círculo de oro perfecto sobre el lino blanco e impoluto. No era una declaración de guerra, sino un punto final. El reencuentro no fue con él, sino consigo misma. Alquiló un pequeño apartamento abuhardillado en el barrio de las Letras, un espacio lleno de luz, polvo y el caos de una vida por construir. Las paredes desconchadas y los suelos de madera que crujían bajo sus pies eran una bendición comparados con el mármol silencioso y opresivo de su antigua casa. Instaló su taller junto a un ventanal que daba a un patio interior lleno de geranios y ropa tendida, y por primera vez en años, el sonido de la vida de otros, risas, discusiones, el llanto de un bebé, no la hizo sentir sola, sino parte de algo real y vibrante. Cada día era un pequeño acto de reapropiación. Compraba el pan en la panadería de la esquina, se tomaba un café en un bar ruidoso, caminaba por calles que olían a historia y a tinta. Estaba aprendiendo a habitar su propia piel, a respirar sin pedir permiso, a existir sin la necesidad de ser vista por nadie más que por ella misma. Era un proceso lento, a veces aterrador, pero cada amanecer la encontraba un poco más dueña de su alma. Un mes después de su partida, un mensajero entregó un paquete en su puerta. No había remitente, solo su nombre, Elara, escrito con una caligrafía familiar y precisa. El corazón le dio un vuelco, una mezcla de pánico y una resonancia profunda y antigua. Lo llevó a su mesa de trabajo, el único altar que ahora reconocía, y lo abrió con manos que, para su sorpresa, no temblaban. Dentro no había una joya, ni una nota, ni un libro antiguo. Había un volumen moderno, de tapa dura y sencilla, cuyo título la dejó sin aliento: Kintsugi, el arte de la belleza imperfecta. Era un tratado sobre la técnica japonesa de reparar cerámica rota con laca de oro, una filosofía que no oculta las fracturas, sino que las celebra como parte de la historia del objeto, haciéndolo más bello y valioso precisamente por haber estado roto. El mensaje era de una inteligencia y una sensibilidad tan abrumadoras que tuvo que sentarse. No era una disculpa ni una proposición. Era un reconocimiento. Damián no le estaba pidiendo que volviera, ni le estaba ofreciendo un futuro. Le estaba diciendo que la veía su fractura, su dolorosa reconstrucción, y no la consideraba una debilidad, sino una fuente de belleza única y poderosa. Las lágrimas que brotaron de los ojos de Elara no fueron de tristeza ni de arrepentimiento, sino de una gratitud abrumadora. En su acto de transgresión, no solo había encontrado el placer y la vida, sino también un testigo. Aquel hombre, tan roto como ella a su manera, había entendido su viaje sin necesidad de palabras. Acarició la cubierta del libro, sintiendo la conexión no como una cadena que la atara a él, sino como un hilo de oro invisible que validaba su propia y solitaria lucha por la integridad. En ese instante, supo que ya no necesitaba su aprobación, porque él le había regalado la herramienta para que se la diera a sí misma. Los meses se convirtieron en una estación. La primavera llegó a Madrid, y con ella los primeros encargos para el pequeño taller de restauración de Elara Montes, cuyo nombre empezaba a susurrarse con respeto entre los bibliófilos de la ciudad. Una tarde,
mientras aplicaba con pulso firme una fina capa de pan de oro al lomo de un libro de poemas que había sido salvajemente dañado, la luz dorada del atardecer inundó la buhardilla. El aroma a cola de conejo, a papel viejo y a la libertad recién conquistada llenaba el aire. Se detuvo un momento, observando sus manos, ya no las de una prisionera paciente, sino las de una artesana que creaba belleza a partir de la ruina. Miró por la ventana hacia el cielo teñido de naranja, y por primera vez, una sonrisa genuina, tranquila y plena, iluminó su rostro. No sabía si volvería a ver a Damián Valls, ni siquiera si lo deseaba. El futuro era una página en blanco, y ella, por fin, tenía el hilo y la aguja para encuadernarlo a su manera. La confesión del silencio no fue una palabra dicha en un pasillo oscuro, sino el acto de una mujer que aprendió a escuchar su propia voz. El ara no escapó de una jaula para buscar otra, por muy dorada que fuera. Encontró la fuerza para forjar su propia llave y abrir la puerta ella misma, descubriendo que la verdadera libertad no consiste en no tener barrotes, sino en ser la arquitecta de tu propio espacio. Su historia no es la de una mujer salvada por un hombre, sino la de un alma que se atrevió a leerse a sí misma, reconociendo el valor incalculable de sus propias cicatrices. Si su viaje te ha conmovido y crees en el poder de reescribir nuestro propio destino, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte esta historia. Y por favor, déjanos un comentario. ¿Cuál es esa fractura que te ha hecho más fuerte? Queremos leer tu historia.